Durante varias décadas, Andrea Bocelli ha conquistado al mundo con su impresionante voz y su habilidad para interpretar canciones cargadas de emoción. Pero siempre ha existido la sensación de que había algo que no decía. Hoy, a sus 66 años, el cantante finalmente está confesando algo que muchos de nosotros ya sospechábamos. ¿Qué es lo que ha estado ocultando? Desde sus dificultades de la infancia, debido a su ceguera, hasta el encuentro que cambiaría su vida con Luciano Pavarotti. El camino de Bocelli ha estado lleno de logros y obstáculos. Cantó para poder costear sus estudios de derecho, soportó severas críticas de expertos y llegó a actuar para el Papa Juan Pablo II en el mismo día en que perdió a su padre. Pero a pesar de tantos éxitos, siempre hubo un dolor profundo, una verdad que le ha acompañado durante años. ¿Qué es lo que Andrea Bocelli finalmente se atreve a revelar después de tanto tiempo? Quédate con nosotros para descubrir la historia detrás de la leyenda. La familia Bocelli vivía en Lajatico, un apacible pueblo rural en la Toscana, a poca distancia de Pisa. El padre de Andrea se dedicaba a la venta de maquinaria agrícola y a la producción de vino, mientras que su madre cuidaba del hogar. Sin embargo, cuando Andrea estaba en el vientre de su madre, una crisis de salud inesperada la sorprendió. Comenzó a sentir dolores abdominales intensos, mucho más fuertes que los típicos de un embarazo. Alarmada, fue al hospital, donde los médicos rápidamente diagnosticaron apendicitis avanzada. La cirugía era urgente. Cuando despertó, los médicos le dieron una noticia inquietante. Su hijo probablemente nacería con graves discapacidades. Aunque no lo dijeron de manera explícita, la sugerencia era clara. Abortar era una opción. Pero la madre de Andrea nunca dudó ni por un segundo y rechazó esa posibilidad. Así, el 22 de septiembre de 1958, nació Andrea Bocelli. Desde su llegada al mundo, Andrea tuvo que enfrentar dificultades. Un glaucoma congénito lo dejó con una discapacidad visual considerable, pero eso no impidió que la música lo cautivara desde temprana edad. En una de sus frecuentes estancias en el hospital cuando era niño, Andrea vivió una experiencia que marcaría su destino. Desde su cama, escuchó una voz tan poderosa y conmovedora que parecía provenir de otro mundo. Miró a su madre, asombrado, y preguntó: ¿qué es ese sonido? ¿Cómo es posible cantar así? Era una grabación del célebre tenor Franco Corelli, un artista que años después desempeñaría un papel crucial en la vida de Andrea. Oriana, una mujer cálida que trabajaba en la casa de los Bocelli, no solo era una excelente cocinera, sino también una fuente de apoyo para Andrea. Tenía un cariño especial por el niño, admirando su espíritu optimista y su determinación para superar cualquier obstáculo. Al enterarse del amor profundo que Andrea sentía por la música, Oriana le hizo un regalo muy especial: su primer disco, el mismo que había escuchado en el hospital. Ese disco tenía la voz de Franco Corelli, el tenor que Andrea admiraba tanto. Con el tiempo, Corelli se convertiría en su mentor. La pasión de Andrea por la música solo creció con el paso de los años. Aprendió a tocar varios instrumentos, como el piano, la guitarra, la flauta, el saxofón, la trompeta e incluso la batería. La música se convirtió en su refugio, su forma de escapar, pero también tenía otra gran pasión: la equitación. Pasaba horas cantando junto a los discos que recibía como regalo, dejando que su voz se alzara con las melodías que escuchaba en la radio. Incluso participaba en concursos de canto para niños, ganando muchas veces con su interpretación de O Sole Mio y otros clásicos que descubrió gracias a los discos de Mario Lanza. A los 12 años, Andrea enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Tuvo que dejar su hogar. Fue enviado a un internado para niños con discapacidad visual, donde aprendería braille y otras habilidades esenciales para la vida. La distancia con su familia era enorme, ya que el internado se encontraba a 300 kilómetros de su casa, y la separación fue devastadora. Las noches,
en un dormitorio amplio rodeado por otros 64 niños, estaban llenas de soledad e incertidumbre. Años después, Andrea reflexionaría sobre esa etapa de su vida y cómo esa experiencia lo marcó para siempre. ¿Qué opinas sobre la historia de Andrea Bocelli? ¿Crees que sus luchas en la infancia lo moldearon para convertirse en la leyenda que es hoy? Nos encantaría conocer tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario. ¿Sabías que Andrea tiene una increíble conexión con la música desde tan joven? ¿Te sorprende cómo logró superar tantos obstáculos para llegar donde está ahora? Haz clic en el botón de me gusta si te ha impresionado su historia. A pesar de todos los logros profesionales y los grandes escenarios que Andrea Bocelli conquistó, siempre hubo algo que superaba cualquier triunfo: la felicidad inmensa que sentía al regresar a su hogar. Meses después de ese regreso, mientras practicaba deportes, un balón impactó de lleno en su ojo. Al principio, los médicos pensaron que era un accidente sin mayor importancia, pero un análisis más exhaustivo reveló un diagnóstico mucho más devastador. Había sufrido un pequeño derrame cerebral que resultó en la pérdida permanente de la visión. Desde ese instante, su mundo se sumergió en una oscuridad total. En el estreno de su documental Because I Believe, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Andrea Bocelli, quien deslumbró en el Festival de Viña 2024 y en los premios Oscar, hizo una revelación profundamente personal sobre el accidente que lo dejó ciego. Durante muchos años sufrí de pánico escénico, admite el legendario tenor de 66 años. Era un miedo que no se podía expresar con palabras, una ansiedad incontrolable, palpitaciones intensas que no me dejaban en paz, ni siquiera cuando estaba en el escenario. Este temor me acompañaba durante todo el concierto, hasta la última nota. Bocelli explicó que este pánico era fruto de una técnica que no consideraba perfecta. El documental, que detalla su camino hacia la fama mundial a través de entrevistas inéditas y material de archivo, también arroja luz sobre su infancia y el accidente que cambió su vida. De niño, Andrea sufría de miopía extrema. Podía ver solo de cerca, recuerda. A los 12 años, mientras estudiaba en un internado para niños con discapacidades visuales, jugaba al fútbol con frecuencia. En una ocasión, inesperadamente le asignaron el puesto de portero sin saber por qué, ya que nunca antes había jugado en esa posición. Claramente fue la primera y única vez que me tocó ser portero, reflexiona, y ese día, el balón impactó su rostro, lo que causó una hemorragia ocular que lo dejó ciego. En el documental, su hermano afirma solemnemente: ahí fue cuando cayó la oscuridad. Sin embargo, la madre de Andrea, en una entrevista previa, compartió una perspectiva diferente. Nunca permitió que la lástima definiera la vida de su hijo. Andrea, ante todo, nunca aceptó ningún tipo de lástima, contó su madre. Siempre decía: ¿por qué sentir lástima? Lo criamos con principios, con valentía, con mucha valentía. Determinado a no dejar que la ceguera lo detuviera, Andrea estudió con el gran Franco Corelli, el mismo cantante que había admirado desde niño. Oriana, quien trabajaba en su casa y tenía un corazón cálido, fue la primera en regalarle un disco de Corelli. Fue bajo la tutela de este maestro que Andrea perfeccionó su técnica y adoptó una ética de trabajo rigurosa. Corelli no lo trató con indulgencia. Le dejó claro que el mundo profesional no haría excepciones por él. Si quería triunfar, todo dependía de su dedicación, disciplina y voluntad para mejorar cada día. La técnica por sí sola no basta. El verdadero arte nace al poner el corazón en cada interpretación, le enseñó Corelli. Desde pequeño, Andrea Bocelli sintió un amor profundo por el canto. Su primera presentación fue en un pequeño pueblo cerca de su ciudad natal, y con tan solo 14 años ganó su primer concurso de canto, el Margherita d'Oro, en Viareggio, con su interpretación de O Sole Mio. Tras finalizar la secundaria en 1980, Andrea decidió estudiar Derecho en la Universidad de Pisa, pero para mantenerse, tocaba el piano en bares por las noches.
Fue en uno de esos bares donde, en 1987, conoció a su futura esposa, Enrica. Finalmente, completó su carrera y trabajó durante un año como abogado de oficio. Sin embargo, su vida dio un giro en 1992, cuando el rockero italiano Zucchero estaba buscando un tenor para grabar una maqueta de su canción Miserere, que planeaba enviarle a Luciano Pavarotti. Al escuchar la voz de Bocelli, Pavarotti quedó tan impresionado que instó a Zucchero a que lo eligiera como el intérprete principal. Finalmente, ambos grabaron la canción juntos y se convirtió en un éxito en toda Europa. Al año siguiente, Bocelli se unió a Zucchero en su gira europea, donde no solo interpretó su dueto, sino que también tuvo la oportunidad de cantar en solitario, presentando Nessun dorma de Turandot de Puccini. Ese mismo año, durante la fiesta de cumpleaños de Zucchero, la interpretación de Bocelli de Miserere y Nessun dorma captó la atención de Caterina Caselli, quien rápidamente lo fichó para el sello Sugar Music. Este fue solo el comienzo de una carrera que lo llevaría a conquistar los escenarios más grandes del mundo. En diciembre de 1993, Andrea Bocelli pasó a la fase preliminar del Festival de la Canción de Sanremo en la categoría Giovanni, interpretando Miserere. Obtuvo la puntuación más alta registrada jamás en la sección de nuevos talentos. Pocos días después, el 28 de diciembre, hizo su debut en el ámbito de la música clásica en el Teatro Romolo Valle de Reggio Emilia. Su impulso continuó en febrero de 1994, cuando Bocelli compitió nuevamente en el Festival de Sanremo con Il mare calmo della sera. Una vez más, se alzó con la victoria en la categoría de nuevos talentos, logrando otra puntuación récord. Su triunfo dio lugar al lanzamiento de su primer álbum, Debut, que rápidamente se colocó en el top 10 en Italia y alcanzó la certificación de platino en cuestión de semanas. En mayo, Bocelli realizó una gira junto a la cantante popardina Trovato. Para septiembre, se presentó en la gala benéfica anual Pavarotti and Friends en Modena, donde interpretó Mattinata de Ruggero Leoncavallo, y también realizó un dueto con Pavarotti en Notte Episcatore de Maurizio Morante. Ese mismo mes, debutó en la ópera interpretando el papel de Macduff en Macbeth de Verdi en el Teatro Verdi de Pisa. Aunque Bocelli había sido agnóstico en el pasado, alrededor de 1994, su profundo interés por las obras de León Tolstoy lo llevó de nuevo a la fe católica. Después de ganar en la sección de nuevos talentos en el Festival de Sanremo de 1994, Bocelli fue invitado a regresar al año siguiente. Esta vez, participó en la competencia principal con Conte Partirò y terminó en cuarto lugar. La canción se incluyó en su segundo álbum, Bocelli, producido por Mauro Malavasi y lanzado en noviembre de 1995 en Bélgica. Conte Partirò se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos en ese país. En 1996, Bocelli lanzó su tercer álbum, Viaggio Italiano en Italia. Ese mismo año, la soprano inglesa Sarah Brightman escuchó a Bocelli interpretar Conte Partirò mientras cenaba en un restaurante. Cautivada por su voz, se acercó a él y le propuso una colaboración. Juntos, regrabaron la canción como un dueto, cambiando el título a Time to Say Goodbye y dedicándola como homenaje de despedida al boxeador alemán Henry Maske. El sencillo debutó en el número 1 de las listas alemanas, donde permaneció durante 14 semanas, vendiendo cerca de 3 millones de copias y logrando una certificación de platino sextuple. Se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de Alemania, superando el récord anterior por más de 1 millón de copias. El éxito internacional de Bocelli continuó cuando encabezó las listas de sencillos en España con Vivo por ella, un dueto con Marta Sánchez. La versión en español fue adaptada de Vivo per lei, que originalmente había grabado con Giorgia para su álbum recopilatorio de 1997, Romanza. También grabó una versión en portugués de la canción junto a la cantante brasileña Sandy. Más tarde,
en 1997, lanzó Je vis pour elle, la versión en francés de Vivo per lei, como un dueto con la cantante francesa Hélène Ségara. La canción fue un gran éxito en Bélgica y Francia, alcanzando el número 1 en las listas. Hasta la fecha, sigue siendo el sencillo más vendido de Ségara y el segundo más vendido de Bocelli, después de Time to Say Goodbye. El 3 de marzo, Bocelli apareció en Hamburgo, Alemania, junto a Sarah Brightman para recibir el premio Echo a Mejor Sencillo del Año. Ese verano, Bocelli emprendió una extensa gira, ofreciendo 22 conciertos al aire libre por toda Alemania. También realizó un concierto en interiores en Oberhausen el 31 de agosto. En septiembre, dio una presentación especial en la Plaza del Cavalier de Pisa para el video casero A Night in Tuscany. Este evento fue transmitido como parte de la serie In the Spotlight en PBS, presentándolo al público estadounidense. El 14 de septiembre, Bocelli recibió en Múnich el premio Echo Classic al mejor vendedor del año por Viaggio Italiano. Más tarde, el 27 de septiembre, actuó en Bolonia en el Congreso Eucarístico Internacional. El 19 de octubre, participó en el concierto benéfico Telefood en el Vaticano, para crear conciencia sobre el hambre en el mundo. Pocos días después, el 25 de octubre, fue honrado con un premio Bambi en la categoría Clásico en Colonia.